Esposo gana un viaje de ensueño, pero decide llevar a la amante en vez de a su esposa. ¿Pero cuándo? Gabriel se sentía orgulloso de su carrera. Desde que había comenzado en la empresa, había trabajado incansablemente para destacarse. Cada mañana llegaba temprano, con su café en mano y una lista mental de todas las tareas que cumpliría ese día. Para sus colegas, Gabriel era el empleado ideal, comprometido, atento y siempre dispuesto a asumir más responsabilidades. Los jefes, impresionados por su rendimiento, no dejaban de elogiarlo en las reuniones. A pesar de su dedicación al trabajo, Gabriel llevaba una vida secreta que pocos conocían. Al final de cada jornada laboral, después de dejar atrás su rol de empleado intachable, él se encontraba con Camila, su amante. Con ella, Gabriel encontraba una libertad que creía perdida en su vida con Mónica. Aunque amaba a su esposa, había algo en la emoción de la aventura con Camila que lo hacía sentir vivo y ansioso por cada encuentro. Esa mañana, mientras revisaba unos documentos en su oficina, su teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y vio un mensaje de Camila. «Hola, guapo. ¿Te veo esta noche?» Una sonrisa traviesa se dibujó en su rostro. Respondió rápidamente. «Claro, preciosa. Nos vemos a las 8 en el lugar de siempre». Apenas envió el mensaje, volvió a concentrarse en sus tareas, sabiendo que esa noche tendría algo emocionante esperando por él. La jornada transcurrió sin problemas y a lo largo del día recibió elogios de sus superiores por el excelente trabajo que estaba realizando en un proyecto importante para la empresa. En medio de las reuniones y conversaciones con sus colegas, Gabriel sintió que tenía todo bajo control: una carrera exitosa, una esposa que lo apoyaba en casa y al mismo tiempo la emoción prohibida que encontraba en Camila. Mónica, su esposa, siempre había sido su compañera de vida. Ella era comprensiva y cariñosa, el tipo de mujer que estaba dispuesta a apoyarlo en todo lo que él necesitara. Sin embargo, con el tiempo, Gabriel había comenzado a ver su relación como algo rutinario, casi monótono. En el fondo, sabía que Mónica confiaba plenamente en él y que jamás sospecharía de su doble vida. Esta confianza era lo que de alguna manera le daba la seguridad de seguir adelante con su aventura. A medida que la tarde avanzaba, Gabriel miraba el reloj con ansiedad, esperando que llegara la hora de salir. A las 6 en punto, guardó sus cosas, se despidió de sus colegas y se dirigió al estacionamiento. Durante el trayecto en auto, pensaba en Camila y en lo que tenían planeado para esa noche. Había hecho una reserva en un restaurante discreto y acogedor, uno de esos lugares que solo los conocedores de la ciudad frecuentaban, lo cual garantizaba que no se cruzaría con nadie conocido. Al llegar al restaurante, Gabriel encontró a Camila esperando en una mesa junto a la ventana. Ella estaba radiante, con un vestido negro elegante y su cabello suelto cayendo en ondas sobre sus hombros. Al verlo, una sonrisa se dibujó en su rostro y él sintió esa emoción que tanto buscaba en su vida secreta. «Siempre puntual, Gabriel. Me encanta eso de ti», dijo ella en tono coqueto mientras él se sentaba frente a ella. «Sabes que no me gusta hacerte esperar, Camila», respondió, tomándole la mano sobre la mesa. La conversación entre ellos fluyó de manera natural. Camila era divertida, espontánea y, a diferencia de su vida con Mónica, cada momento a su lado parecía impredecible. Gabriel se sentía libre con ella y aunque sabía que lo que hacía estaba mal, no podía evitar dejarse llevar por la emoción. A medida que avanzaba la cena, ella comenzó a hablarle de los planes que tenía para el futuro, insinuando lo bien que sería que pudieran pasar más tiempo juntos, sin tener que esconderse. «Gabriel, ¿alguna vez pensaste en lo increíble que sería si pudiéramos vivir esto sin secretos?», le dijo, mirándolo fijamente. Gabriel, sorprendido por la pregunta, intentó esquivar el tema. «Sabes que es complicado, Camila.
Mi situación con Mónica es... Bueno, ya sabes cómo es, respondió evitando comprometerse. Sin embargo, en el fondo, la idea le atraía. Había algo tentador en la posibilidad de estar con Camila sin tener que ocultarse. La conversación continuó, pero Camila notó que Gabriel no estaba dispuesto a tomar decisiones en ese momento, así que decidió disfrutar la noche y dejar el tema para otra ocasión. Al final de la cena, Gabriel la acompañó a su casa, donde se despidieron con un beso que parecía prometer más encuentros. Mientras conducía de regreso, Gabriel sentía la adrenalina aún recorriendo su cuerpo. Amaba su trabajo, valoraba a su esposa, pero con Camila sentía una chispa que no encontraba en ningún otro lugar. Para él, cada día era un juego peligroso entre la estabilidad de su vida y la emoción de su aventura. Al llegar a casa, encontró a Mónica dormida en el sofá, con la televisión encendida en un canal de noticias. Se acercó en silencio, apagó la televisión y la despertó suavemente. «Gabriel, llegaste tarde», murmuró ella, adormilada, mientras le sonreía. «Sí, tuve que quedarme un poco más en la oficina», respondió, inventando una excusa rápida. Mónica, aún confiada en él, no le dio mayor importancia y le dio un beso en la mejilla antes de irse a la cama. Gabriel, en silencio, se cambió y se acostó a su lado, mirando al techo y pensando en la vida que había construido. Para él, cada día era un balance entre su doble vida, la confianza de Mónica y la pasión que sentía por Camila. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía evitarlo. Mónica siempre había sido una mujer de rutinas. Su día comenzaba temprano, preparando el desayuno para Gabriel, antes de que él se marchara al trabajo. Le gustaba esperarlo cada noche en casa, asegurándose de que todo estuviera en orden, de que la cena estuviera lista y de que él se sintiera cómodo al regresar. La dedicación de Mónica hacia su esposo no conocía límites. Había aprendido de su madre que una buena esposa siempre estaba allí, siendo el apoyo incondicional y confiando en su pareja. Desde que se casaron, Gabriel se había convertido en el centro de su vida. A lo largo de los años, sus amigos y familiares le habían advertido sobre cómo dedicarse tanto a otra persona podría hacerla perder su identidad. Sin embargo, Mónica creía que el amor verdadero era un acto de entrega, y ella sentía que la lealtad hacia Gabriel era parte de su esencia. Había dejado algunos sueños en pausa, como continuar sus estudios o viajar sola, porque su prioridad era estar a su lado. Aquel lunes, como de costumbre, Mónica se despidió de Gabriel con un beso en la mejilla antes de que él saliera hacia el trabajo. Aunque últimamente él parecía más distante, lo atribuía al estrés laboral. Creía firmemente que Gabriel era un hombre íntegro y que sus largas jornadas de trabajo eran prueba de su compromiso tanto con la empresa como con ella. La idea de que él pudiera estar ocultándole algo ni siquiera cruzaba por su mente. Mónica confiaba en él ciegamente. Después de despedirse de Gabriel, Mónica decidió aprovechar el día para realizar algunas tareas en casa y organizarse para la semana. Mientras limpiaba, revisó las fotos enmarcadas que adornaban la sala de estar. Muchas de ellas eran de viajes que hicieron juntos, de aniversarios, de pequeños momentos que ella consideraba inolvidables. Sonreía al recordar esos días felices, convencida de que su matrimonio era sólido y que Gabriel compartía los mismos sentimientos. Más tarde, Mónica decidió salir a tomar un café con su amiga Laura, una compañera de la universidad con quien mantenía una amistad desde hacía años. A Laura siempre le había parecido que Mónica se entregaba demasiado a su relación, y en varias ocasiones le había sugerido que no se olvidara de sí misma en su esfuerzo por complacer a Gabriel. «Mónica, ¿nunca has pensado en retomar tus estudios?», le preguntó Laura mientras tomaban el café. «Siempre fuiste una excelente estudiante. Sería increíble que continuaras».
Mónica sonrió, apreciando la preocupación de su amiga, pero negó con la cabeza. A veces lo pienso, Laura, pero con Gabriel tan ocupado en el trabajo, siento que mi lugar es aquí, apoyándolo y asegurándome de que él no tenga preocupaciones adicionales. Él está haciendo sacrificios por nosotros y yo quiero hacer mi parte. Laura suspiró, sabiendo que era difícil hacer cambiar de opinión a Mónica cuando se trataba de Gabriel. Solo quiero que no te pierdas en el proceso, amiga. A veces dedicarse tanto a alguien puede hacernos olvidar de nuestras propias metas. No quiero que dejes todo por él, solo quiero que seas feliz y que nunca te olvides de ti misma. Mónica sonrió y le dio un apretón de manos a Laura, agradeciendo su amistad y apoyo. Sin embargo, en su mente, estaba convencida de que el amor verdadero implicaba hacer sacrificios y que su felicidad estaba directamente relacionada con la de Gabriel. Al regresar a casa, Mónica comenzó a preparar la cena con esmero. Sabía que Gabriel solía llegar cansado y le gustaba sorprenderlo con platos que él disfrutara. Esa noche preparó su platillo favorito, esperando que al llegar él se sintiera agradecido y reconfortado. La rutina de Mónica giraba en torno a su matrimonio, y aunque a veces se sentía un poco sola, se consolaba pensando que lo hacía por el bien de ambos. Mientras esperaba a que Gabriel llegara, recordó algunas noches recientes en las que él había llegado tarde, alegando que tenía mucho trabajo acumulado en la oficina. Mónica, como siempre, le creyó sin cuestionamientos, aunque no pudo evitar preguntarse si algo lo preocupaba. Sabía que el estrés podía ser abrumador, y aunque Gabriel no era del tipo que compartía abiertamente sus sentimientos, ella intentaba estar allí para él en todo momento. Pasaron los minutos y luego las horas, y Gabriel seguía sin llegar. Mónica decidió llamarlo, pero la llamada se fue directamente al buzón de voz. Sintió una leve inquietud, pero rápidamente se dijo a sí misma que no había nada de qué preocuparse. Después de todo, Gabriel siempre le avisaba si algo ocurría y prefería esperar en lugar de ser una esposa demandante o ansiosa. Finalmente, Gabriel llegó a casa pasadas las 10 de la noche, visiblemente cansado y con una expresión que para Mónica reflejaba el agotamiento de un día largo. Al verlo entrar, ella le sonrió y se levantó para recibirlo. «Te esperé con tu plato favorito, cariño. ¿Cómo estuvo tu día?», le preguntó, dándole un beso en la mejilla. «Lo siento, Mónica. El trabajo fue agotador hoy», respondió Gabriel con una sonrisa cansada, tratando de sonar convincente. «Apenas pude tomar un descanso». Mónica le sirvió la cena mientras él se acomodaba en la mesa. Observándolo mientras comía, sentía una mezcla de amor y compasión, convencida de que Gabriel era un hombre trabajador que hacía todo lo posible por su futuro juntos. Después de cenar, él se disculpó y fue directamente a la cama, dejando a Mónica sola en la sala, donde recogió los platos y ordenó todo antes de ir a descansar. Esa noche, mientras lo miraba dormir, pensó en lo afortunada que se sentía de tener a alguien como él. Aunque a veces se sentía desatendida, creía que el amor de Gabriel era auténtico y que su compromiso en el trabajo era una prueba más de su dedicación. Sin embargo, en su interior, una pequeña voz le susurraba que algo había cambiado. Pero Mónica eligió ignorarla, aferrándose a la imagen que había construido de su esposo. Para ella, la confianza en Gabriel era absoluta y no había lugar para dudas ni sospechas. Estaba convencida de que, con el tiempo, él volvería a ser el hombre atento y presente que siempre había conocido. Gabriel llevaba meses viviendo una doble vida, y aunque en un principio sentía nervios y hasta culpa, había llegado a un punto en el que la emoción de la aventura parecía opacar cualquier remordimiento. Se había vuelto experto en ocultar sus escapadas, en crear coartadas convincentes y en llevar una rutina que convencía a Mónica de que él seguía siendo el esposo comprometido y trabajador que ella admiraba. Por las mañanas,
Gabriel salía de casa como un esposo ejemplar. Le daba un beso a Mónica, prometiendo que intentaría regresar temprano, aunque en el fondo sabía que era una promesa vacía. Durante el día cumplía con sus responsabilidades en la oficina con precisión y eficiencia, manteniendo su reputación de empleado impecable. Sin embargo, al final del día, su mente se desviaba hacia Camila, su amante, y la emoción que sentía al verla. Camila era todo lo opuesto a Mónica. Con ella, Gabriel se sentía libre, sin ataduras ni responsabilidades. Camila le ofrecía una vida de emoción y espontaneidad que él había comenzado a extrañar en su matrimonio. En sus encuentros, se olvidaba de los deberes y las preocupaciones que lo ataban a su hogar. En lugar de la rutina, encontraba en Camila la chispa de la novedad, algo que, en su mente, justificaba su engaño. Esa tarde, como de costumbre, Gabriel miró el reloj ansioso, esperando que llegara la hora de salir de la oficina. Camila le había enviado un mensaje en la mañana invitándolo a cenar en su departamento. Gabriel sintió una punzada de emoción al leer el mensaje, como si fuera un adolescente a punto de vivir una experiencia prohibida. Le respondió con un "nos vemos a las 8" y se dedicó a terminar sus tareas para poder escaparse lo antes posible. Mientras conducía hacia el departamento de Camila, pensó en Mónica, quien probablemente lo estaría esperando en casa. Sintió una leve incomodidad al imaginarla preparando la cena para él, pero enseguida desechó ese pensamiento, recordándose a sí mismo que su matrimonio estaba a salvo. Después de todo, había sido cuidadoso, había borrado cualquier evidencia de sus encuentros y había perfeccionado sus excusas. Al llegar al edificio de Camila, Gabriel estacionó en una calle discreta y subió rápidamente. Ella lo recibió con una sonrisa radiante, vistiendo un vestido elegante y perfume que llenó el aire de frescura. Sin decir una palabra, lo atrajo hacia ella, y Gabriel sintió cómo el estrés de la semana se desvanecía con su abrazo. «Te extrañé, Gabriel. Estaba contando las horas para verte», le susurró ella mientras lo invitaba a entrar. Camila había preparado una cena especial, con vino y música suave, creando un ambiente íntimo que contrastaba completamente con la vida doméstica que Gabriel llevaba con Mónica. Mientras cenaban, él se sentía cada vez más atrapado en la ilusión que compartía con Camila, disfrutando de la libertad que solo ella le ofrecía. «A veces pienso en cómo sería si viviéramos juntos», dijo Camila, mirándolo con una mezcla de ilusión y expectativa. «No más secretos, no más escondites, solo tú y yo». Gabriel sonrió, tratando de esquivar la mirada de Camila, pero su comentario lo inquietó. Sabía que Camila estaba comenzando a pedir más de lo que él estaba dispuesto a dar, pero la idea de perderla también le resultaba dolorosa. Intentó tranquilizarla, asegurándole que algún día podrían considerar un futuro juntos, aunque en el fondo sabía que esa promesa no era sincera. La velada continuó entre risas y confidencias, y Gabriel disfrutó de cada momento, olvidando que en casa Mónica lo esperaba. Sin embargo, mientras más se adentraba en esa vida paralela, más difícil se hacía para él mantener el equilibrio. La doble vida que había construido comenzaba a mostrar sus grietas, y aunque intentaba ignorarlo, una parte de él sabía que no podría sostener esa mentira por siempre. Después de cenar, Camila lo convenció de quedarse un poco más. Charlaron en el sofá mientras él disfrutaba de su compañía y de la despreocupación que solo ella le ofrecía. Pero conforme avanzaba la noche, una pequeña preocupación comenzó a instalarse en su mente. ¿Qué pasaría si Mónica empezaba a notar su ausencia? ¿Y si, en algún momento, descubría lo que realmente estaba haciendo? Alrededor de la medianoche, Gabriel decidió que era hora de regresar a casa. Se despidió de Camila con un beso y le prometió que se verían pronto. Al salir del departamento, sintió una mezcla de emoción y de alivio. Sabía que su doble vida le ofrecía una adrenalina única.
pero también era consciente de que caminaba en una línea peligrosa. Mientras conducía de regreso, Gabriel intentó despejar su mente, preparándose para la excusa que le daría a Mónica. Al llegar a casa, la encontró dormida en el sofá, con un libro en el regazo y una expresión tranquila. Gabriel se acercó en silencio, tratando de no despertarla, y sintió un pequeño nudo en el estómago al verla allí, tan confiada e inocente. En ese momento, la culpa lo golpeó con más fuerza que nunca. Despertó a Mónica suavemente, y ella abrió los ojos con una sonrisa aliviada de verlo regresar. «Gabriel, llegaste tarde otra vez. ¿Todo bien en el trabajo?», le preguntó con voz somnolienta. Él asintió, intentando sonar convincente. «Sí, cariño, lo siento. Fue un día complicado», respondió, sin atreverse a mirarla a los ojos. Mónica le acarició el rostro con ternura y se levantó, recordándole que siempre estaría allí para apoyarlo en cualquier cosa que necesitara. Gabriel, sintiéndose atrapado entre la seguridad de su hogar y la emoción de su vida secreta, se preguntó cuánto tiempo podría seguir sosteniendo ese juego. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias, pero por ahora prefería vivir en la ilusión que había construido. Esa noche, mientras se acostaba junto a Mónica, Gabriel sintió cómo la tranquilidad de su hogar contrastaba con el vértigo que sentía al estar con Camila. Era un hombre dividido entre dos mundos, atrapado en una red de mentiras que él mismo había tejido. Mónica había notado cambios sutiles en Gabriel durante las últimas semanas. Aunque siempre había confiado en él sin reservas, había algo en su comportamiento que la inquietaba. Gabriel llegaba tarde casi todas las noches y su excusa era siempre la misma: trabajo acumulado, reuniones inesperadas, proyectos urgentes. Al principio, Mónica lo aceptó sin cuestionamientos. Sabía que Gabriel era un empleado ejemplar y que a veces las demandas laborales eran inevitables. Sin embargo, en los últimos días, esa explicación dejó de ser suficiente. Había algo en sus ojos, en su forma de evitar mirarla directamente, en su tono al responderle, que despertaba en Mónica una sensación desconocida. Aunque quería ignorarlo, una pequeña voz en su interior comenzaba a cuestionar todo lo que había dado por hecho hasta entonces. Una noche, después de otra larga espera, sin noticias de Gabriel, Mónica decidió hablar con Laura, su mejor amiga. Laura había sido su confidente durante años y conocía todos los aspectos de su vida. Sabía que si había alguien que podía entenderla y darle un consejo honesto, era ella. «Laura, últimamente siento que algo no está bien con Gabriel», dijo Mónica en cuanto se encontraron en su cafetería favorita. «No sé, tal vez estoy exagerando, pero siento que está distante». Laura la escuchó con atención, asintiendo lentamente. Siempre había admirado la lealtad y la confianza de Mónica, pero también sabía que esa confianza podría cegarla ante una posible realidad dolorosa. «¿Has intentado hablar con él directamente?», le sugirió Laura. «A veces, cuando sentimos que algo está mal, es mejor confrontarlo antes de que los problemas crezcan». Mónica suspiró, indecisa. Parte de ella no quería hacerle preguntas incómodas a Gabriel. Temía que él se sintiera atacado o que pensara que ella desconfiaba de él sin razón. Sin embargo, otra parte de ella sentía que necesitaba claridad, que no podía seguir reprimiendo sus dudas. «No sé, Laura. Gabriel siempre ha sido tan estable. Nunca me ha dado motivos para desconfiar de él y no quiero arruinar nuestra relación con sospechas injustificadas». Laura, siempre directa, le tomó las manos y la miró fijamente. «Mónica, las relaciones cambian con el tiempo. A veces lo que parecía estable se tambalea y no está mal hacer preguntas. No es desconfiar, es asegurarte de que ambos estén en la misma página. Solo pregúntale. Si no hay nada que esconder, él te responderá con sinceridad». Esa conversación dejó a Mónica pensativa. Sabía que Laura tenía razón,
pero también sentía un miedo inexplicable a descubrir algo que no estaba preparada para enfrentar. Aún así, decidió intentarlo. Esa noche, esperó pacientemente a que Gabriel regresara a casa. Cuando finalmente escuchó la puerta abrirse, se armó de valor. Gabriel entró, visiblemente cansado, pero con esa misma mirada evasiva que Mónica había comenzado a notar con frecuencia. «Gabriel, ¿podemos hablar un momento?», preguntó Mónica, intentando que su tono sonara tranquilo. Él se detuvo, sorprendido, y asintió, aunque ella notó un leve rastro de incomodidad en su rostro. «Claro, Mónica. ¿Todo bien?». «Sí. Bueno, no estoy segura. Solo siento que últimamente estás un poco distante. ¿Todo está bien en el trabajo?», preguntó, intentando abordar el tema de manera sutil. Gabriel, a la defensiva, adoptó una expresión seria. «Ya te lo he dicho, Mónica. He estado muy ocupado. No tienes que preocuparte por nada, de verdad». A pesar de sus palabras, Mónica sintió que algo faltaba en su respuesta. La manera en que Gabriel evitaba el contacto visual, la forma en que rápidamente cambiaba de tema, todo eso no hacía más que aumentar sus sospechas. Sin embargo, decidió no presionarlo más esa noche. En cambio, comenzó a observarlo con mayor atención. En los días que siguieron, Mónica empezó a notar más señales que antes le habían pasado desapercibidas. Llamadas que Gabriel respondía en voz baja, mensajes que borraba rápidamente y pequeñas excusas que parecían demasiado convenientes. Cada detalle parecía confirmar sus temores, pero Mónica no quería precipitarse. Sabía que, si quería respuestas, tendría que encontrar pruebas concretas. Una tarde, mientras organizaba el cuarto de Gabriel, encontró algo que la dejó perpleja: una factura de un restaurante elegante que él nunca había mencionado. Recordó que, aquella noche en particular, él le había dicho que trabajaría hasta tarde en la oficina. La sospecha creció dentro de ella como una sombra, y aunque no quería imaginarlo, empezaba a ser evidente que algo no encajaba. Decidió no confrontarlo de inmediato. En cambio, comenzó a seguir sus movimientos de manera discreta. Anotaba las horas en las que él salía y regresaba, y poco a poco empezó a construir un patrón. La imagen de su matrimonio perfecto se desmoronaba ante sus ojos, pero Mónica se negaba a aceptar la verdad hasta que tuviera pruebas irrefutables. Finalmente, un viernes por la noche, Gabriel le dijo que tendría que trabajar hasta tarde. Mónica, con el corazón acelerado, decidió seguirlo en secreto. Esperó a que él saliera y luego lo siguió en su propio coche, manteniendo una distancia prudente. La ansiedad y el miedo se mezclaban en su pecho, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Gabriel condujo hasta un departamento en una zona residencial tranquila, y Mónica lo vio entrar sin titubeos. Esperó unos minutos antes de acercarse, y al asomarse a la ventana de la sala, lo vio claramente. Gabriel estaba allí, abrazando a una mujer joven y elegante, que reía mientras él la miraba con afecto. La visión fue como una puñalada en el corazón de Mónica. La traición, tan evidente frente a sus ojos, era más dolorosa de lo que había imaginado. Sentía una mezcla de ira, tristeza y decepción que no podía contener. Se alejó de la ventana, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Su primer instinto fue entrar y enfrentarlos, exigirle a Gabriel una explicación, pero algo dentro de ella la detuvo. Sabía que si actuaba impulsivamente, se perdería la oportunidad de hacerle ver a Gabriel el daño que le había causado de la manera más contundente. Esa noche, Mónica regresó a casa con el corazón roto, pero con una determinación nueva. Había visto la verdad con sus propios ojos y sabía que no podía ignorarla. Ya no era la esposa fiel y confiada que siempre había sido. Ahora estaba dispuesta a tomar el control de su vida y enfrentar a Gabriel con la dignidad que merecía.
Se sentó en la sala, en la oscuridad, permitiendo que la ira y el dolor la invadieran. Esa noche, Mónica comenzó a planear su próximo paso. Sabía que el enfrentamiento era inevitable, pero cuando llegara el momento, ella se aseguraría de que Gabriel sintiera cada uno de los efectos de su traición. Gabriel llevaba meses disfrutando de su doble vida, creyendo que tenía todo bajo control. Con Mónica en casa, quien seguía confiando en él ciegamente, y con Camila ofreciendo una emoción que lo hacía sentir vivo, Gabriel se había convencido de que podía mantener su situación indefinidamente. Pero lo que no imaginaba era que Camila tenía sus propios planes. Una tarde, mientras disfrutaban de una copa de vino en el departamento de ella, Camila decidió abordar un tema que había estado rondando en su mente desde hacía tiempo. Sabía que Gabriel estaba casado, que su relación estaba marcada por la clandestinidad y el sigilo, pero también sabía que él sentía algo especial por ella, o al menos eso era lo que le decía cada vez que estaban juntos. Gabriel, ¿alguna vez has pensado en lo bien que estaríamos si no tuviéramos que escondernos?, preguntó Camila de manera directa, mirándolo a los ojos. Gabriel, sorprendido por la pregunta, desvió la mirada, incómodo. Sabía que Camila, en el fondo, deseaba algo más, pero nunca había imaginado que lo confrontaría de esa forma. Camila, ya sabes cómo es mi situación. Las cosas no son tan simples, respondió él tratando de sonar comprensivo pero evasivo. Ella no se dio por vencida. Se inclinó hacia él, tomando su mano y mirándolo con una mezcla de ternura y determinación. Gabriel, no puedo seguir siendo la otra para siempre. Te amo y creo que merezco algo más que esto. Merecemos algo más, dijo sin quitarle la vista de encima. Gabriel sintió una mezcla de incomodidad y culpa. Por un lado, sabía que tenía sentimientos por Camila, que su relación con ella le ofrecía algo que hacía tiempo no sentía con Mónica. Pero también sabía que dejar a su esposa y enfrentar las consecuencias no era algo que estuviera dispuesto a hacer. Sin embargo, la insistencia de Camila empezó a hacerle pensar en la posibilidad, aunque aún le parecía un riesgo enorme. Camila, notando su vacilación, decidió ser más directa. Mira, Gabriel, sé que es complicado, pero creo que este viaje que ganaste con la empresa puede ser la oportunidad perfecta para que veamos cómo sería estar juntos de verdad. No tiene que ser algo definitivo, solo quiero que me lleves en lugar de a ella. Quiero sentir que, aunque sea por unos días, eres solo mío. La propuesta de Camila lo tomó por sorpresa. Gabriel no había considerado llevarla a ella en lugar de a Mónica. Aunque la idea le parecía emocionante, sabía que era una decisión arriesgada. Si Mónica llegaba a sospechar, todo podría venirse abajo. Pero el deseo de pasar tiempo con Camila, sin restricciones, comenzó a nublar su juicio. Camila, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Si Mónica sospecha algo, no sé cómo podría explicar esto, respondió, intentando hacerla entender la magnitud de lo que le pedía. Pero Camila estaba decidida. Sabía que Gabriel solo actuaría si ella lo presionaba, y esta era su oportunidad de consolidar lo que tenían. Le acarició el rostro suavemente, acercándose para susurrarle. Confía en mí, Gabriel. Podemos hacer esto sin que ella se entere. Solo tienes que inventar una excusa. Dile que es un viaje de trabajo o que no puede acompañarte por algún motivo. Es solo un viaje, solo tú y yo. Gabriel, perdido en la cercanía de Camila y en la intensidad de su propuesta, comenzó a considerar seriamente la posibilidad. La idea de estar con ella en un lugar paradisíaco, lejos de las responsabilidades y los engaños, le resultaba increíblemente tentadora. Además, se convencía de que podría manejar la situación, de que Mónica no tenía por qué enterarse. De acuerdo, dijo finalmente, sintiendo un leve temblor en su voz. Voy a arreglarlo. Mónica creerá que es un viaje de trabajo.
Y tú y yo tendremos esos días para nosotros. Camila sonrió, satisfecha. Era la respuesta que había estado esperando. La confirmación de que Gabriel estaba dispuesto a dar un paso hacia el futuro que ella tanto deseaba. Se abrazaron, ambos emocionados por lo que estaba por venir, sin imaginar que esta decisión traería consigo consecuencias que ninguno de los dos había anticipado. Los días siguientes, Gabriel comenzó a planear su excusa para Mónica. Sabía que debía ser cuidadoso y que no podía dejar nada al azar. Le diría que la empresa había organizado un viaje de trabajo solo para empleados y que lamentablemente no podía llevar acompañante. Le dolía mentirle de esa manera, pero se convencía de que era solo un viaje, algo temporal que no afectaría su vida a largo plazo. Finalmente, el día de la partida llegó. Gabriel se despidió de Mónica con un beso rápido y una sonrisa nerviosa, asegurándole que todo estaría bien y que la llamaría cuando llegara. Mónica, sin sospechar nada, le deseó un buen viaje y le pidió que tuviera cuidado. Mientras lo veía marcharse, sintió un leve vacío en el pecho, una sensación que no podía explicar, pero que ignoró, confiando una vez más en su esposo. Gabriel y Camila llegaron al destino paradisíaco, donde la empresa había reservado un hotel de lujo. La sensación de libertad y emoción que Gabriel experimentó al estar allí con Camila era indescriptible. No había miradas juzgadoras, ni miedo a ser descubierto, solo ellos dos disfrutando de cada momento como si no hubiera un mañana. «Esto es todo lo que siempre quise, Gabriel», le susurró Camila una noche mientras caminaban por la playa tomados de la mano. «No quiero que esto acabe nunca». Él, embriagado por el ambiente y el encanto de Camila, sintió que podría prometerle el mundo en ese instante. Se olvidó por completo de Mónica, de las mentiras, de la vida que había dejado atrás temporalmente. Pero lo que Gabriel no sabía era que Mónica, quien ya había comenzado a sospechar, estaba a punto de descubrir la verdad. Desde casa, Mónica había encontrado una serie de mensajes de Camila en el teléfono de Gabriel. Eran suficientes para confirmar sus peores temores. En lugar de caer en el pánico, Mónica comenzó a planear cómo confrontar a Gabriel, esperando el momento perfecto para hacerle enfrentar las consecuencias de su traición. Mientras Gabriel y Camila disfrutaban de lo que creían que era el viaje de sus sueños, Mónica preparaba su regreso. El avión aterrizó en el paradisíaco destino, y Gabriel y Camila descendieron con el entusiasmo de quienes se sienten liberados, lejos de todo lo que los mantenía atados. Al cruzar las puertas del lujoso hotel que la empresa había reservado, Gabriel se sintió como un hombre libre, listo para disfrutar de esos días sin las responsabilidades ni la culpa que siempre lo acompañaban en su doble vida. A su lado, Camila no podía disimular su alegría. Este viaje representaba para ella una oportunidad de vivir su amor abiertamente, al menos por unos días. «Esto es un sueño, Gabriel. Gracias por traerme contigo», dijo Camila, entrelazando su brazo con el de él. Gabriel le dedicó una sonrisa y acarició su mano. Sabía que el riesgo era alto, pero en ese momento todo lo que importaba era el presente. La idea de estar con Camila en un lugar tan hermoso lo hacía sentir invencible, como si nada pudiera salir mal. Con cada paso se convencía más de que había tomado la decisión correcta, de que podía mantener este secreto sin que Mónica jamás sospechara. La habitación en la que se hospedaron era espaciosa, decorada en tonos cálidos, con una vista al mar que dejaba sin aliento. Camila corrió hacia el balcón, observando el océano mientras Gabriel la seguía. Estaban solos, y eso era lo único que importaba. Con una copa de vino en mano, ambos brindaron por esos días juntos, entregándose a la ilusión de una relación que no conocía límites ni complicaciones. «No puedo creer que estemos aquí, solo nosotros dos. Es como si todo el mundo desapareciera cuando estoy contigo»,
dijo Camila, mirándolo con una mezcla de ternura y deseo. Gabriel le devolvió la mirada, sintiendo la emoción de estar allí sin temor alguno. Esa noche caminaron por la playa bajo las estrellas, riendo y compartiendo confidencias, y al regresar a su habitación se dejaron llevar por la pasión. Camila le hacía sentir vivo, y en ese momento Gabriel se entregó por completo a su fantasía. Sin embargo, a kilómetros de distancia, Mónica no dormía tranquila. Los días previos, sus sospechas habían crecido hasta volverse una certeza. Con cada mentira, cada llamada de trabajo y cada excusa, Gabriel había ido sembrando dudas en ella, dudas que ahora se convertían en verdades incómodas. La noche anterior al viaje, Mónica había encontrado mensajes de Camila en el teléfono de Gabriel. Mensajes que confirmaban lo que ella temía. Mónica decidió que era hora de hacerle frente a la situación. Tomó una decisión que había estado evitando por miedo a enfrentar la realidad. Y mientras Gabriel y Camila disfrutaban de su escapada, ella comenzó a planear su propia escapada. Sabía que Gabriel se encontraba en un hotel de lujo, pues había visto en uno de los correos de la empresa la reservación que le habían asignado. La traición la hería profundamente, pero no estaba dispuesta a permitir que Gabriel la tomara por tonta. La mañana siguiente, Mónica se levantó temprano y reservó un vuelo hacia el mismo destino donde Gabriel estaba hospedado. El dolor que sentía al confirmar que su esposo la había traicionado era indescriptible, pero también sentía una nueva fuerza que la impulsaba a actuar. No lloraría en silencio, ni aceptaría ser una víctima más de la deslealtad de Gabriel. Cuando Mónica llegó al hotel, ya tenía claro lo que haría. Entró con la cabeza en alto, segura de que era el momento de desenmascararlo. Mientras caminaba hacia la recepción, observó a su alrededor, buscando señales de Gabriel y Camila. Los imaginaba juntos, riendo, disfrutando, y eso la llenaba de rabia, pero también la fortalecía. Se acercó a la recepcionista y con voz tranquila pidió la habitación de Gabriel, fingiendo ser una conocida de la empresa. Para su sorpresa, la recepcionista le dio la información sin hacer preguntas, y Mónica subió en silencio. Cada paso que daba por el pasillo parecía pesarle en el corazón, pero no retrocedería. Ya no era solo la esposa fiel y confiada, era una mujer traicionada que merecía respuestas. Al llegar a la puerta de la habitación, tomó aire profundamente, tratando de calmarse antes de enfrentarlo. Golpeó la puerta con firmeza y esperó a que Gabriel respondiera. Dentro, Gabriel y Camila se miraron, sorprendidos. No esperaban visitas, y mucho menos alguien golpeando a esa hora. Gabriel, intrigado, se levantó para abrir y al hacerlo, su rostro se llenó de pánico al ver a Mónica frente a él. «Mónica, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó con la voz temblorosa. Mónica lo miró con una mezcla de dolor y furia. «¿Qué crees que estoy haciendo aquí, Gabriel? Pensé que era momento de ver a dónde te llevaban tus viajes de trabajo», respondió ella, clavando su mirada en él. Gabriel intentó encontrar una excusa, alguna explicación que lo salvara, pero sabía que ya no había manera de salir ileso de esa situación. Mónica lo había descubierto y la expresión en su rostro no dejaba lugar a dudas. Camila, quien había escuchado la conversación desde la habitación, salió lentamente, consciente de que su presencia solo empeoraba las cosas. «Así que tú eres Camila», dijo Mónica mirando a la joven con desprecio. «Felicidades, parece que has ganado un premio. Aunque no sé si te das cuenta de lo que eso realmente significa». Camila, incómoda y avergonzada, bajó la mirada, incapaz de responder. Gabriel, desesperado, intentó acercarse a Mónica, pero ella lo detuvo con un gesto firme. «No te atrevas a tocarme, Gabriel. No después de todo lo que has hecho. Yo confié en ti, construí una vida a tu lado y tú la destruiste sin dudarlo». Las palabras de Mónica resonaron en el pasillo, llenas de rabia contenida y dolor acumulado.
Gabriel intentó explicarse, decir algo que calmara la tormenta que había provocado, pero las palabras se le atragantaban. Sabía que había llegado el fin, que ya no había manera de salvar lo que había destruido con sus propias manos. «Mónica, por favor», intentó decir, pero ella lo interrumpió. «No me pidas nada, Gabriel. No mereces nada de mí. He sido una esposa fiel, una compañera incondicional, y tú lo has echado todo a perder. Esta es la última vez que nos vemos. Quiero que sepas que ya no tienes ningún poder sobre mí». Con esas palabras, Mónica dio media vuelta y se alejó, dejando a Gabriel y Camila solos, enfrentando las consecuencias de sus actos. Mientras bajaba por el pasillo del hotel, Mónica sentía cómo cada paso la alejaba de la vida que había construido junto a Gabriel. La confrontación había sido dolorosa, pero liberadora. Durante años había vivido en una burbuja de confianza, creyendo en el amor incondicional que había entregado, solo para descubrir que Gabriel la había traicionado de la forma más fría y calculadora. A pesar del dolor, estaba decidida a no permitir que esta traición definiera su vida. Al salir del hotel, Mónica se dirigió a una cafetería cercana donde se sentó a procesar lo que acababa de suceder. A medida que tomaba un café, pensó en cómo había sido capaz de enfrentar a Gabriel y a su amante sin derrumbarse. La verdad era que se sentía más fuerte que nunca. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también tenía claro que no estaba dispuesta a volver a ser la mujer que se conformaba con migajas de cariño. Decidida a empezar de nuevo, Mónica tomó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje en un grupo de amigas que habían estado a su lado en los momentos difíciles. Les contó lo sucedido de forma breve, sin entrar en detalles, pero dejando claro que su relación con Gabriel había terminado. Las respuestas fueron rápidas, llenas de apoyo, palabras de aliento y promesas de estar a su lado en cada paso del proceso de sanación. Fue en ese momento que Mónica sintió una especie de revelación. Durante tanto tiempo, había vivido en función de Gabriel, poniéndose a ella misma en segundo plano, relegando sus propios sueños y ambiciones para apoyarlo en su carrera y construir una vida juntos. Pero ahora, con su mundo hecho pedazos, entendía que este era el momento de reconstruirse. Por primera vez en años, sentía que tenía la libertad de hacer lo que realmente quería, sin pensar en alguien más. Después de pasar un rato meditando en el café, Mónica decidió que no esperaría hasta regresar a su ciudad para comenzar a actuar. Si Gabriel había decidido destruir su matrimonio, entonces ella se encargaría de que él supiera lo que había perdido. Con una calma que nunca habría imaginado, se dirigió nuevamente al hotel, pero esta vez no iba a confrontarlo. Quería dejar un último mensaje, una declaración de dignidad que él jamás olvidaría. Subió a la habitación y al llegar, tocó la puerta una vez más. Esta vez fue Camila quien abrió. Mónica se quedó inmóvil por un momento, observando a la mujer que había ocupado su lugar sin remordimientos. Camila la miró con sorpresa y un atisbo de vergüenza. «¿Otra vez tú?», preguntó Camila con cierto nerviosismo. «No te preocupes. Solo vine a dejar algo para Gabriel», respondió Mónica con voz tranquila. Gabriel apareció detrás de Camila, con el rostro aún tenso después de la confrontación anterior. Al ver a Mónica, un brillo de temor cruzó sus ojos. Mónica lo observó con serenidad y, sin esperar respuesta, sacó un sobre de su bolso y se lo entregó. «Aquí tienes, Gabriel. Son los papeles de divorcio. Esta relación se acabó y quiero que lo entiendas bien. No estoy dispuesta a vivir con alguien que no respeta mi amor, mi confianza ni mi dignidad». Gabriel se quedó sin palabras, sujetando el sobre entre sus manos mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. La imagen de Mónica, tan segura y decidida, lo desconcertaba. Durante años había visto en ella a una mujer comprensiva,
alguien que siempre estaba dispuesta a perdonarlo, a escucharlo, a darle segundas oportunidades, pero ahora entendía que esta vez había cruzado un límite del cual no había retorno. Mónica, por favor, podemos hablar, resolver esto. Sé que me equivoqué, pero... intentó decir Gabriel, pero ella lo interrumpió con firmeza. No, Gabriel, no hay nada más que hablar. Si querías una vida con Camila, aquí la tienes. Solo espero que algún día entiendas lo que has perdido. Yo voy a seguir adelante y lo haré mejor que nunca, porque ahora sé quién soy y qué merezco. Camila, incómoda y sintiéndose cada vez más fuera de lugar, miraba a Gabriel esperando algún tipo de reacción que no llegaba. La seguridad de Mónica había dejado a ambos en un silencio incómodo, una especie de vacío que reflejaba la magnitud de su traición. Mónica giró sobre sus talones y salió de la habitación sin mirar atrás. Sabía que aquel capítulo de su vida estaba cerrado, y aunque le dolía, también sentía una paz que hacía mucho tiempo no experimentaba. Al bajar por el ascensor, decidió que aquel viaje sería el inicio de su nueva vida. No regresaría a casa de inmediato. En cambio, aprovecharía la oportunidad para pasar unos días sola en el mismo destino paradisíaco en el que Gabriel había planeado su engaño. Al día siguiente, Mónica se levantó temprano, dispuesta a explorar el lugar. Caminó por la playa, disfrutando del sol y el sonido de las olas, recordando quién era ella antes de casarse, antes de convertirse en alguien que vivía solo para agradar a los demás. Con cada paso se sentía más liviana, como si el peso de los años al lado de Gabriel se desvaneciera con cada ola que rompía en la orilla. Al final de la tarde, Mónica decidió hacer algo que había pospuesto durante mucho tiempo: tomar un curso de buceo, algo que siempre había querido hacer, pero que Gabriel había considerado una pérdida de tiempo. En el fondo del mar, rodeada de un mundo que nunca había explorado, Mónica sintió que renacía, que aquella experiencia representaba el comienzo de algo nuevo, una vida en la que sus deseos y sueños serían su prioridad. Después de bucear, pasó el resto de la tarde en un restaurante junto a la playa, donde conoció a un grupo de viajeros que la invitaron a unirse a ellos. Mónica aceptó, disfrutando de la compañía de personas que la hacían reír y que no la conocían como la esposa fiel y sumisa, sino como alguien que buscaba nuevas experiencias. Esa noche, al regresar a su habitación, Mónica miró su reflejo en el espejo. En su rostro encontró una expresión que no había visto en años, una sonrisa genuina, una que reflejaba su verdadero ser, lejos de las expectativas y sacrificios que habían definido su vida durante tanto tiempo. La revelación de Mónica no fue solo el descubrimiento de la infidelidad de Gabriel, sino también el descubrimiento de sí misma. Entendió que, a pesar del dolor, había encontrado una nueva oportunidad para reconstruirse y ser feliz. Y mientras miraba el horizonte desde su balcón, prometió que nunca volvería a permitir que alguien definiera su valor. De regreso a casa después de unos días en el paraíso que Gabriel había reservado para su escapada, Mónica se sentía transformada. Los momentos que había pasado allí sola, sin la sombra de su relación con él, le habían dado la claridad que necesitaba para tomar decisiones firmes sobre su vida. Al aterrizar en su ciudad, Mónica sintió un alivio indescriptible. Había dejado atrás no solo el lugar donde Gabriel la había traicionado, sino también la versión de sí misma que había soportado tanto en nombre de un amor que ahora entendía no era verdadero. En los días siguientes, Mónica se dedicó a reorganizar su vida. Hizo una lista de prioridades, empezando por retomar su carrera, reencontrarse con viejas amistades y reconstruir su red de apoyo. Los papeles de divorcio ya estaban en marcha, y aunque Gabriel había intentado en repetidas ocasiones contactar con ella, Mónica lo había bloqueado en todos los medios posibles.
No quería escuchar sus excusas ni sus intentos de reconciliación. La decisión estaba tomada. Un día, mientras ordenaba sus pertenencias, Mónica encontró un viejo álbum de fotos en el que ella y Gabriel aparecían en sus primeros años juntos. A medida que pasaba las páginas, recordaba los buenos momentos, las risas, los sueños compartidos. Pero cada recuerdo feliz se veía ahora opacado por la traición. Sintió una mezcla de tristeza y nostalgia, pero también una convicción renovada de que alejarse de Gabriel era la mejor decisión. Poco después de comenzar el proceso de divorcio, recibió una carta de él. Dudó antes de abrirla, pero finalmente decidió leerla, más por curiosidad que por otro motivo. La carta estaba llena de disculpas, de promesas de cambio y de intentos de justificar su comportamiento. Gabriel intentaba hacerle ver que todo había sido un error y que la amaba profundamente. Sin embargo, para Mónica, esas palabras ya no tenían ningún peso. Había sufrido demasiado y había sacrificado sus propios deseos y sueños durante años, todo por una persona que no había valorado su amor. Aquella carta fue el impulso final que necesitaba para seguir adelante sin mirar atrás. Mónica no se dejó engañar por las palabras de Gabriel y decidió destruir la carta sin permitir que ninguna excusa debilitara su resolución. Sabía que merecía mucho más que promesas vacías. En los días que siguieron, Mónica se concentró en ella misma. Volvió al gimnasio, retomó un curso que había abandonado hace años y se inscribió en una clase de pintura. Estaba redescubriendo facetas de su personalidad que había relegado al olvido y, poco a poco, recuperaba la confianza en sí misma. Además, había encontrado un grupo de apoyo para personas que habían pasado por experiencias similares, lo cual le permitió compartir su historia, liberar su dolor y encontrar consuelo en aquellos que entendían por lo que estaba pasando. Sus amigas también fueron un pilar fundamental en esta etapa. Organizaron salidas, noches de cine y largas charlas que le ayudaban a olvidar las heridas del pasado y enfocarse en el presente. Mónica aprendió a valorarse, a recordar que no era solo una esposa o una compañera, sino una mujer completa con sueños y metas propias. Poco a poco, el dolor dejó de ser el centro de su vida y en su lugar surgió una nueva versión de sí misma, una mujer fuerte, libre y segura. Unos meses después, Mónica recibió una llamada inesperada de Gabriel. Al principio dudó en responder, pero finalmente decidió contestar para poner fin a cualquier intento de reconciliación. Gabriel le pidió reunirse en un café para hablar una última vez, asegurándole que no intentaría convencerla de volver, sino que solo quería disculparse en persona. Después de pensarlo, Mónica aceptó. Quería cerrar ese capítulo por completo y sabía que enfrentarlo con la nueva seguridad que había encontrado sería un cierre definitivo. El día de la reunión, Mónica llegó al café con la cabeza en alto y una sonrisa tranquila en el rostro. Gabriel ya estaba allí, con la mirada cansada y un aire de arrepentimiento que a Mónica le resultó casi indiferente. Se sentó frente a él y ambos se quedaron en silencio por un momento. Mónica, lamento mucho todo el dolor que te causé. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que realmente lo siento, comenzó Gabriel, sin atreverse a mirarla directamente a los ojos. Mónica lo escuchó con calma, asintiendo, pero sin mostrar emoción alguna. Gabriel, agradezco tus palabras, pero ya no significan nada para mí. Durante mucho tiempo me entregué completamente a ti, creyendo en nuestra relación, sacrificando partes de mí que jamás debí sacrificar. Lo que hiciste me hizo ver la verdad. No era yo quien estaba equivocada al confiar, eras tú quien no supo valorar lo que tenía. Gabriel agachó la cabeza, visiblemente afectado por sus palabras. Entiendo, Mónica. Solo quiero que sepas que me arrepiento y que siempre llevaré la culpa de lo que te hice.
Mónica lo miró con serenidad, sin rastro de rencor, y asintió. Espero que encuentres paz, Gabriel. Yo ya la encontré, y he decidido que de ahora en adelante viviré solo para mí. Con esas palabras, Mónica se levantó, sintiendo un peso que se desvanecía de sus hombros. Salió del café sin mirar atrás, dejando a Gabriel con sus remordimientos. Para ella, ese capítulo estaba cerrado de una vez por todas. En los meses siguientes, Mónica siguió adelante con su vida, logrando metas que nunca había imaginado. Había aprendido a disfrutar de su propia compañía y a reconocer el valor de cada experiencia que la vida le ofrecía. Con el tiempo, incluso el recuerdo de Gabriel se fue desvaneciendo, y en su lugar quedó una sensación de paz y gratitud por haber encontrado el coraje de liberarse. La decisión final de Mónica no había sido solo alejarse de un matrimonio infiel. Había sido decidir ser fiel a sí misma, respetarse y amarse como nunca antes lo había hecho. Si te gustó esta historia, deja tu opinión en los comentarios, es muy importante para nosotros. Quédate con nosotros, estamos seguros de que te encantará esta nueva historia que aparece en la pantalla ahora. Haz clic en el video ahora y sorpréndete.